La Taberna de Clio presenta Ambición, Poder y Represión. Capítulo 1. El territorio mexicano. Bienvenidos seas a la Taberna de la Historia, la Taberna de Clio. Toma asiento y pide uno de nuestros platillos, un tarro de bebida o una taza de café, porque nos espera un capítulo muy interesante. Queridos parroquianos, la historia es vital para comprender nuestro presente y, en nuestro actual contexto, toma mucha más importancia. En los últimos días, los medios de comunicación se llenaron con noticias sobre las medidas radicales del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero este hombre y sus seguidores no salieron de la nada. Son resultado de la historia, de múltiples procesos y transformaciones sociales que forjaron estas ideologías. Puede que la frase, hoy la historia es más necesaria que nunca, sea cliché, pero no deja de aplicarse, porque quienes la conozcan no podrán negar que hay demasiadas alertas rojas encendidas, alertas rojas del pasado que resuenan. Culto a la personalidad, sentimiento de superioridad racial, nacionalismo extremo y mucho más que, claro, nos remiten a cierto señor de bigote cuadrado. Quizá es ponerse paranoico, quizá es ser pesimista, o como dijo un sabio pensador, un optimista bien informado. Como sea, el objetivo de este podcast no es cambiar al mundo. Solo tenemos la enorme tarea de ayudarles a ustedes, nuestros parroquianos, a comprender por qué están ocurriendo todas estas cosas desde una perspectiva histórica. Y para eso tengo a estos hijos de la reforma educativa que voy a presentar conforme se fueron conectando. Emperador Durmiente, qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues ya estamos aquí listos para comernos vivo al cabeza de zanahoria. Vamos a darle. Vientos. Este hombre tiene los objetivos claros. Sar Zamorita, segundo en conectarse al Discord. Muy buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como ya lo mencionaron, tenemos una crítica muy fuerte contra cierto personaje que, trágica o afortunada, depende del contexto, volvió a ser presidente y pues que nos queda más que hablar y tratar de entender, sin justificar, cada una de sus acciones. Pues vamos a hablar sobre Donald Trump desde un enfoque histórico. Así que pues a darle. Perfecto, muchas gracias, Sar. Y el último en conectarse porque le estaba dando de comer a su perro. Conejo, conejo lunático, buena noche. No me digas gringo, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y buen gesto, no me llames, frijolero, gringo. Gringo. Eso. Puñetero. Hablaremos de esa canción en la cuarta parte. Hablamos de esa canción en esa cuarta parte. ¿Están listos, caballeros? Simón. Sale. Dale. Querido Yes, público, affirmative. les platico cómo va a estar esto. Primero, en este capítulo, vamos a hablar de la cuestión fronteriza, de la cuestión territorial, el expansionismo de Estados Unidos, pero hacia México. En el segundo capítulo, hablaremos en general del expansionismo de Estados Unidos. El tercer capítulo va a ser muy interesante porque trataremos el intervencionismo. Y por último, vamos a cerrar con las cuestiones fronterizas de la actualidad. Entonces, con estos hijos del gobierno, vamos para allá. Ustedes estarán de acuerdo, caballeros, en que no podemos analizar la historia y el pensamiento de Estados Unidos sin dos documentos, sin dos postulados muy importantes: la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Lo voy a explicar rapidísimo para no robar tiempo. Sobre todo ahorita me quiero enfocar en la doctrina Monroe. Esto, tal cual, cito, en las guerras de las potencias europeas por asuntos de su incumbencia, nunca hemos tomado parte, ni comporta a nuestra política el hacerlo. Solo cuando se invaden nuestros derechos o sean amenazados seriamente, responderemos a las injurias o prepararemos nuestra defensa. ¿Ah? Con las colonias o dependencias existentes de potencias europeas, no hemos interferido y no interferiremos, pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la mantienen, y cuya independencia hemos reconocido,
no podríamos ver cualquier interposición para el propósito de oprimirlos o controlar en cualquier manera sus destinos. Lo que está diciendo aquí este postulado de la doctrina Monroe es: somos la policía del continente americano. Somos los primeros que se independizaron. Vamos a defender a nuestros hermanitos. Y más importante que eso, América para los americanos. Vamos a dejar esto aquí en una esquinita de la pantalla porque lo vamos a estar tocando constantemente. El otro que necesitamos saber es el destino manifiesto. Esto lo voy a tocar más a fondo cuando se hable del expansionismo. Por ahora vamos a dejarlo simplemente en que se autonombran, se declaran los Estados Unidos como la nación elegida por Dios y con la tarea de extenderse. Ese pueblo, tiene la tarea de abarcar más territorio. Ya que tenemos estas dos cartas sobre la mesa, ahora sí, mi querido emperador, deleítenos con su infinita sabiduría. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Y bueno, lo que quiero hacer hoy para ir abriendo boca es poner sobre la mesa la situación que ha vivido la frontera México-Estados Unidos a lo largo de muchísimo tiempo. Porque de pronto parecería que para la mayoría de personas no tan versadas en la historia como a nosotros nos gustaría, la frontera con México se definió cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y la verdad es que han pasado mil cosas, ¿no? Además de... Entonces, muy rápido me tendría que regresar hasta 1819. Ojo, todavía bajo dominio español. Se firma el Tratado Adams-Onís para delimitar la frontera con este nuevo país de los Estados Unidos, ¿sí? Que solo como referencia en este momento estaba creciendo muy rápido porque todo mundo parecía estar dispuesto a vender. Obtiene la Florida, obtiene la Luisiana, eso le duplica prácticamente el territorio en muy poco tiempo y choca con la frontera de lo que en ese momento era el virreinato de la Nueva España. No perdamos de vista que desde esta época los españoles ya tienen información de sus enviados en la zona, que Estados Unidos es un peligro, porque su intención es seguir creciendo y se van a tomar diferentes medidas para ello. Por ejemplo, el tratar de poblar como se pueda esa frontera tan lejana. La idea original era incentivar el que fueran los mismos españoles. No había mucha intención que digamos, no era un terreno de lo más lindo que digamos. Y después se da todo este relajo de permitir que entren migrantes anglosajones y lo que derivó justamente en la guerra por Texas. Es tema aparte. Hay que mencionar ahí el caso que se da por el río Nueces y el río Bravo, donde incluso cuando Texas decide anexarse a Estados Unidos, empieza otra disputa con México sobre si la frontera es el río Bravo o el río Nueces. Hablamos de una franja de unos kilómetros y va a ser esa la que nos va a llevar a una guerra, porque lo que termina provocando la guerra es un pequeño enfrentamiento entre fuerzas de exploración estadounidenses, mexicanas. Resulta muerto un estadounidense y ese va a ser el pretexto para que Estados Unidos declare la guerra. No puedo evitar decir que es una guerra que el gobierno de Estados Unidos originalmente no quiere. No pensemos en ese Estados Unidos todavía como la gran potencia militar. Aún no. Pero el entrar a una guerra por defender tu territorio, porque México se metió a matar a otro, ya les funciona mucho mejor en el discurso
Se pierde esta guerra. Abiertamente hoy podemos decir que fue un plan trazado desde bastante tiempo antes, en el que pensemos que en esa época Estados Unidos no tiene salida al Océano Pacífico, no tiene cómo llegar, tendría que cruzar todo el territorio novohispano para llegar. Y resulta que cuando empieza la guerra, ya hay una flota del lado del Pacífico listo para bloquear los puertos pacíficos de México, lo que les debió haber tomado mínimo un par de meses a sus barcos salir desde el Golfo de México o de sus puertos atlánticos y darle la vuelta por Sudamérica. Esto ya estaba planeado desde antes, no fue un accidente. Hablamos de un Estados Unidos que se sentó a negociar con Santana, le permitió entrar cuando ya tenía bloqueado el puerto de Veracruz, con tal de evitarse una guerra larga. Santana estafó a todo mundo, incluyéndolos a ellos, y se firma finalmente, después de 2 años de triste guerra, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se pierde toda esta gran parte del territorio mexicano, más de 2 millones de kilómetros. Hoy en día, cuando la gente dice es que Santana vendió, Santana regaló, lo que haya sido, creo que la gente no alcanza a dimensionar del todo lo que es ese pedazote de tierra que se pierde. Insisto, se pierde, y aprovechando, y ustedes disculparán que insista, pero Santana no regaló ni vendió nada. Mal general si era, la perdió. Luego le damos un capítulo a Santana, no se preocupe. Sí. Pero bueno, De hecho es algo bastante curioso, perdona que te interrumpa, pero esto es una especie de efecto Mandela, en el cual la mayoría de los mexicanos piensan que en efecto Santana, entre comillas, vendió, porque nunca lo vendió, toda esta parte de la zona norte de México. Pero a mí personalmente se me hace muy curioso que, aunque lean libros de historia, aunque vayan a los respectivos museos donde se explica a detalle, sigan pensando que en realidad Santana fue el malo, entre comillas, de la historia por haber cedido a estos caprichos de Estados Unidos, cuando de no haberlo hecho, bueno, de entrada pues, él no lo hizo, pero si suponiendo, si él hubiera estado en ese papel de definir si se hacía o no se hacía, estoy casi seguro que él no hubiera cedido tan fácilmente. De hecho, por eso se fue exiliado. sí, digo, ya lo veremos más adelante. O en algún momento tendremos que hablar de esa guerra en específico, que es otro gobierno, de hecho otra facción política la que decide firmar este tratado. Ahí corrimos un poco con suerte, porque el negociador estadounidense Nicholas Trist básicamente desobedeció a su gobierno. También Estados Unidos tenía sus facciones, unos querían todo México, otros la mitad, en algún momento sugirieron quedarse hasta la línea del Bajío, más o menos, considerando que era una buena frontera natural por la sierra y demás. Nicholas Trist no se animó, hay todo un drama también alrededor de eso, y se firma. Se pierde todo eso, como 2 anotaciones, o 3. Nicholas Trist, el hombre que negoció para que Estados Unidos duplicara, casi triplicara su extensión de golpe, murió en la pobreza. El presidente que lo logró, James Polk, que llegó a la presidencia, si le suena familiar no es coincidencia, hablando de voy a negociar el Oregon con los ingleses y vamos a comprarle a los mexicanos, y si no nos anexamos Texas y los invadimos. James Polk es de los presidentes estadounidenses quizá más olvidado. Algunos libros incluso solo es una nota al pie del tipo. Y por ahí, si hay algún interesado en la historia, el general Lee, que se hizo famoso en la guerra civil, venía en su primera campaña real a México, y por ahí en uno de sus diarios
escribió que Estados Unidos bien se podía quedar con todo. El tema era qué hacer con los mexicanos. Su sugerencia era aventarlos a todos al mar. Y de aquí en adelante, vámonos más rápido porque no acaba ahí. ¿Ok? Vendrá el episodio de la mesilla, ¿ok? Ya en el 53, ahora sí con Santana. Vendido, sí, por supuesto. Es tema para discutir, pero probablemente Santana en ese momento tampoco tenía mucho que hacer. Ya es otro Estados Unidos, más grande, más poderoso, México ni de lejos. Y si no se vendía lo iban a tomar, ¿ok? Por sus intereses que tenían, ¿no? Construir trenecitos, llegar al Pacífico y demás. Todavía de No es ahí... ahí, no es, perdona que Dime. te interrumpa, no es ahí también cuando entra el tema de la cláusula del artículo, no me acuerdo si era el 10 o el 11 del Tratado Guadalupe Hidalgo. La cláusula del Tratado Guadalupe Hidalgo. Ajá, cuando es lo de la venta de la mesilla, o eso es después. Cierra Wikipedia, hijo. Lo de la mesilla ya es en el 53. O sea, ya es Ah, ok. varios años después. Ok. Tampoco se trata de Y de mentir, ahí convivir. esta frontera, y de ahí la frontera se va a seguir moviendo. Después, hasta 1886, se crea una comisión de límites entre los Estados Unidos y México. En realidad nadie tenía del todo claro dónde terminaba uno y dónde terminaba el otro. Ya saben, siglo XIX, mapas no del todo exactos. 1900 se crea un organismo permanente, la otra fue temporal. Hasta 1944, plena guerra mundial, se establece la parte de la distribución de aguas internacionales. 1963 se ve esta situación del chamizal, de que se devuelve un pedacito de tierra a México, ¿no? 1970, el Tratado de la Frontera, ¿no? Que en teoría es el que se mantiene vigente hasta la fecha sobre límites terrestres. 1977, Estados Unidos cede la localidad de Río Rico a México, que es una localidad, es eso, un pueblito ahí al norte de Tamaulipas. México recupera más o menos 1,5 kilómetros de lo perdido. Ahora que está de moda el Golfo de México, 1978 se firma el tratado donde se delimitan las aguas que corresponden a cada país, ¿sí? Del Golfo de México. Y de ahí lo más sobresaliente vendrá hasta marzo del 2020, ¿sí? Cuando por el tema de la pandemia se cierra la frontera, ¿sí? Y va a ser el territorio donde... ¿Cómo decirlo? Donde las grandes disputas entre los dos países se van a dar, ¿no? Por nombrar solamente algunas de las cosas que pasan en la frontera, para empezar, la migración, el que existan zonas libres por las condiciones económicas de cada zona, el que existan zonas que tienen un horario distinto, igual por condiciones económicas, el que se hayan generado culturas o subculturas, en este caso como los chicanos, ¿okay? Por allá fue a dar un sacerdote de la Iglesia Apostólica Mexicana que no pegó acá, pero allá sí, ¿okay? Entonces es una zona muy muy interesante que hoy más que nunca está en el ojo. No sé ustedes qué piensen, pero debe ser de las fronteras más... ¿Qué palabra sería buena? Interesante. Polémicas. Para que queda corto. Polémicas también, pero más móviles, con más movilidad del mundo. Cerrada. Volátiles. Me gusta volátil.
Asusta pero gusta. Ajá. Porque alguna vez yo se lo escuché a algún migrante, ¿no? Que para ellos la frontera en realidad no existía. Porque se la brincan cada rato. Cerrada, la Border Patrol y lo que sea, siempre encuentran cómo cruzarse. Y quiero cerrar esta parte con este verso de una canción de los Tigres del Norte. Yo no crucé la frontera me cruzó a mí. Porque podríamos llevar esto incluso hasta la discusión sobre si el nacionalismo todavía funciona hoy en día. Y siguen siendo funcionales estas fronteras trazadas por temas económicos y políticos netamente, cuando culturalmente es complicado. Culturalmente las fronteras se van difuminando con el tiempo. Aquí creo que vale la pena, ya que mencionas la cuestión de los migrantes, mencionar, sí, la experiencia de familiares. Uno nos comentaba que, de hecho, gracias Moto, muchas gracias. Uno nos comentaba en su momento que donde vive es prácticamente una réplica de cualquier colonia en el Estado de México, que igual los domingos ves el puesto de barbacha, que ves ahí las carnitas, ves los tacos, ves la misma dinámica. Es decir, no me vas a mentir, tú, emperador, no van a mentir ustedes, caballeros. Cada que se toca el tema del territorio perdido de México, una de las principales preguntas que hacen, en este caso, los alumnos es: ¿y se puede recuperar? Obviamente no, ¿verdad? Tienes que explicarle: a ver, hijo, ponte al tiro con Estados Unidos y dile que lo devuelva, a ver si va a querer. Dile a Hoy toda no. la gente que vive ahí. Hoy no. hay cómo. Hay, escenarios distópicos, ¿no? Ya no recuerdo quién es el que dirige El día después de mañana, pero amé esa escena de Estados Unidos: oye, te devuelvo lo que quieras, pero déjanos cruzar para allá. Amaría ver eso en vida, no creo que suceda, pero dejemos al tiempo correr, hasta el Imperio Romano cayó. O sea, ¿te refieres a que te gustaría ver a todo a medio mundo siendo inundado por un cataclismo global? Uy, qué bonito. No, yo les diría: no entras, pero me gustaría verlos rogar. Yo tengo sentimientos encontrados, pero eso ya es otra historia. Está siendo gentrificando hasta la agrícola oriental, ¿eh? Entonces, ¿qué te digo? No, la oriental. antes, perdón por interrumpirte, ahora me va a mí. Me hiciste recordar, hay una película, ya creo que es medio ochentosa, donde sale Oscar Chávez, Rompe el Alba, y precisamente habla un poco de eso. Él es un exrevolucionario que cruza la frontera y empieza a hacer carrera allá en Estados Unidos. Y sí, o sea, él se vuelve locutor de radio, pero básicamente todo lo que él dice como locutor va dedicado a la comunidad latina que radica en esa zona de Estados Unidos. Es una película, bueno, está ambientada más o menos en una época, bueno, para poner un ejemplo, ya terminó la revolución, más o menos, y él prácticamente se va de bracero. Si la pueden conseguir por ahí, Rompe el Alba. Y si alguien sabe dónde encontrarla, dónde verla, pasen el link. Aquí en nuestros pantalones, por favor. Igual comenten si ya la vieron. Ahí nos dicen qué les pareció. Yo, haciendo referencia a los productos culturales, una canción de Megadeth que dice: Washington es la siguiente. Y si tú lo podrás complementar un poquito mejor, Sar, que te habla de que otros imperios han caído y que Washington es el que sigue en la lista. Ay, perdón. Ya veremos, dijo el ciego. Habla en lo que yo me ahogo. Ponte mute nada más, muérete en silencio. Mira, Fíjate que es algo muy historiadores curioso. Ay, perdona que se interrumpa, pero ahorita que hablas de esa canción, la de Washington is Next,
Es algo muy curioso porque Megadeth siempre se ha catalogado como una banda que siempre ha ido como en contra de muchas de las políticas de Estados Unidos. Digo, nada más como pequeño brevario cultural, pues vemos todo lo que es el tema de los aliens con el disco del Rust in Peace. Siempre ha sido una crítica muy, muy, muy fuerte. Y bueno, en general o la mayoría del thrash metal ha sido siempre en forma de protesta. No por nada dicen que el punk es thrash mal tocado. Pero hablando ya en concreto de esta canción, sí habla mucho de que se tiene una visión casi casi profética de que tarde o temprano va a caer. Hay una frase que dice Never walk alone, a call to arms. Entonces, no sé, o sea, como que lo están previniendo. Están hablando mucho de la crítica hacia el nuevo orden mundial. Y bueno, nada más era como para complementar eso, que pues Megadeth no es el único que critica toda esta parte. Sí, Pero- ya llegaremos al final con eso. Solo quería apuntar que los historiadores ni de lejos somos profetas, Exacto. pero Sí, va a empezar la hablando la mayoría de imperios a lo largo de la historia, cuando se empiezan a poner más autoritarios, es cuando estás previendo que en un futuro no tan lejano se da el colapso, ¿no? Tú lo A ver dijiste, si- hasta Roma cayó. Ujú. Pero aquí una cosa que quería apuntar antes de que me empezara a ahogar mi propia saliva, porque ni para eso sirvo, es que, vale, a muchos les gustaría ver caer a Estados Unidos. Perfecto. La pregunta es, ¿conviene al mundo eso? Les recuerdo que estamos en la época globalizada y lo que le pase a uno le va a pasar a todos los demás. Les recuerdo que nos encerramos como 2 años gracias a que alguien se echó un caldito de murciélago. Pues Entonces, es que mira, y algo, perdona, continúa. en una época, digamos, no globalizada, aislada, y como fue la caída de Constantinopla, la caída de Roma, lo que le digo a los chicos también es, pues vean los cambios de edad y pocas veces es algo bonito lo que las hace cambiar. O sea, tampoco suena bien bonito eso de que, llegamos a la edad moderna, sí, pero ¿cuál fue el precio? O sea, si Estados Unidos cayera con todo esto que estamos diciendo, ¿qué le pasaría a los demás? Tampoco es para tomarse a la ligera. No, bueno, por supuesto que va a haber una consecuencia, aunque estamos como acostumbrados a creer que la globalización es algo muy nuevo, ¿no? Y Algo acabas de natural, dar un dejémoslo ejemplo. natural. El, la caída de Constantinopla le pegó a los europeos y detonó otro montón de cosas. Entonces, globalización quizá hoy sea muy rápido el efecto, ¿no? Pero creo que desde hace muchos miles de años ha existido. Si no, pregúntenle a los de Medio Oriente y los pueblos del mar. Entonces, sí, por supuesto que habría consecuencias, para unos malas, para otros sería un área de oportunidad. Pero si algo ha demostrado la historia es que no hay ninguna nación indispensable. Y tampoco hay ninguna que se muera por completo. Los alemanes son la prueba viviente, ¿no? Se puede levantar de las cenizas. Japón, la URSS, perdón, Rusia actual. Ya hablaremos de, ¿no? Ya hablamos de él. Conejo, ¿algo más que quieras agregar por ahora? No, meramente eso, o sea, sí me hicieron pensar en muchas cositas, lo que mencionaban de Megadeth, bueno, a mí me hizo recordar más a Rage Against the Machine, que también tiene muchas letras con ese tipo de tendencia casi subversiva, y que en efecto, o sea, actualmente creo que Estados Unidos es la policía del mundo, y en muchas partes del mundo eso es lo que le molesta a la gente, pero por otro lado también queremos seguir viendo las siguientes temporadas de X serie que sale en Netflix, HBO y Exacto. demás. O sea, la cultura Cállate, popular está A ver, dominada. hermano, si Está caen siendo mañana, dominado. justamente hoy por esa misma situación hay otras cosas que ver. Yo vengo de Royal Esa es otra cosa. Y de hecho, me hace pensar
perdonen que saque el tema, hay una película que se está volviendo muy polémica porque tiene un montón de nominaciones. No voy a mencionar cuál es, solo para no continuar con el salseo. A lo que quiero llegar es que la burla que le hicieron aquí en México también está provocando mucho éxito. La pregunta Te es, robó mi lana. básicamente, hasta me A mí solo me duele da la lástima por crepa. Brendan Fraser, hermano. Ay. A lo que quería llegar es que escuché un comentario en la mañana de un influencer que habla de cine y me agrada mucho. ¿Quién dictamina exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo en cuanto al entretenimiento? Actualmente, digo, sí, hay muchas instituciones, está el Festival de Cannes, nosotros también aquí en México tenemos muchos festivales importantes de cine, pero quien crea sus propios laureles sigue siendo Hollywood. Y sería interesante qué pasaría si hacemos de lado a Hollywood al menos como una primer patada y empezamos a ver otras cosas, porque material sí hay. Mira, sí hay, lo que te decía, dominan el mercado Ajá, y justo. por desgracia vivimos en Latinoamérica y es lo que nos pega. El día que se apagaron tantito, tuvimos el cine de oro mexicano. Entonces, si mañana se apaga Netflix, si mañana se apagan las grandes productoras, mira, yo sin Va a bronca me salir voy algo a ver más. a Bollywood, ¿no? Y están igual de fumadas y con mejores No, efectos especiales. Entonces, mira, tienen cosas interesantes en Bollywood. Quizá la caída de Aquí Hollywood sería el florecer de Bollywood. vamos todo para que no a... sigamos viendo a Omar Chaparro y Marty Gareda. Por favor. Esta parte la corta, si no después nos va a pegar en las visitas. Nah, me da Hay hueva. películas peores como Después de Elisa, o Después de Lucía, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero Mira, está a fin de horrible. cuentas, hay cine para todos los gustos, hermano, pero igual, o sea, vuelvo a Roma, ¿no? El imperio francés y el británico. El día que caen alguien ocupa el lugar. Exacto. Y Sí. entonces, caballeros, creo que es momento de ir con las conclusiones de este capítulo. ¿Qué nos enseña la historia, emperador? Quiero escucharlo de ti, que eres el encargado de este tema. ¿Cómo relacionamos todo lo que nos contaste de historia con el presente y todo lo que está ocurriendo? Pues, mira, primer punto que quisiera dejar claro, la frontera es parte de un discurso político, lo ha sido desde que se independizaron ambos países. Estados Unidos con su idea de crecer porque Dios les dijo que ellos se lo merecen. A quién se lo dijo, quién sabe, pero ellos creen que Dios se los dijo. Y del lado de mexicano, siempre con esta idea de, ¿no? La madre patria no se vende. Cuando por ejemplo, la Luisiana, Napoleón la vendió sin problema, igual le quedaba lejos, ¿no? Entonces, la frontera es algo alrededor de lo cual gira la política, que se utiliza como parte de ese discurso. La frontera hoy en día está siendo utilizada por el presidente de Estados Unidos, que como parte de su discurso. Ya les di un ejemplo, no es nuevo, Paul lo hizo igual, le funcionó para ser presidente, a este ya le funcionó para ser 2 veces presidente. Em, la frontera también es un lugar de intercambio, que no lo podemos negar. Entonces, que le pongan los candados que quieran, si algo ha demostrado la migración a nivel mundial y a nivel histórico es que es imposible frenarla. No la pudo frenar el Imperio Romano, no la ha podido frenar la Unión Europea, no la ha podido frenar España con la gente que cruza desde África. El modo se encuentra, porque tiene que ver con supervivencia. ¿Sí? Lo que sí es un tema que tenemos que tener muy, muy presentes hoy es eh, la parte humanitaria, porque ahí sí, ya no es el siglo XIX, ya no es la Edad Media, debería de haber otra forma de manejar la situación, distinta a la que está manejando el vecino del norte.
Y finalmente, que creo que quizá te haya pasado a ti, de pronto los niños, ¿ok? Los alumnos, cuando se enteran que peleamos una guerra y la perdimos, una de dos, o la ven muy lejos una nueva invasión, no es imposible. Siempre lo digo, solo falta un tonto con iniciativa, y el de allá del norte tiene mucha. O la otra, y también hay que aceptarlo, y con esto cierro. También los Estados Unidos han logrado una cierta conquista cultural. Y uno de los hermanos lerdos de Tejada está ya súper feliz. Porque yo sigo escuchando a muchísima gente diciendo, ¿y qué mal nos haría ser parte de, no? O a muchos de ellos dije, bueno, a ti sí y a mí sí, porque nos tirarían al mar. Ellos quieren la tierra, quieren los recursos, no a nosotros. Exacto. Sale. Entonces, con esto vamos cerrando el primer capítulo, damas y caballeros. Como pueden ver, hay muchas cosas más por discutir. Pero los esperamos en la siguiente parte que vamos a grabar apenas se cierre esta. Y vamos a hablar del expansionismo estadounidense. Señores, vamos a rellenar tarros. Vamos. Yo me quiero beber un tarro. Dale pues. Mi marido en la cajuela. Nos vemos en la siguiente. Se van a cobrar derechos de autor. Mejor le paro antes de que nos cobren más derechos de autor. Bye bye.